El mensaje de esta mañana se llama Las generaciones del futuro. ¿Qué nos habla la Biblia y qué podemos aprender de las generaciones del futuro? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad personal y como iglesia de las futuras generaciones que vienen? ¿Qué es lo que nos menciona la Biblia y qué podemos nosotros hacer al respecto? Sé que algunas generaciones, es decir, algunos de los hijos de personas que están en la iglesia, estos hijos no están en la iglesia, cuando deberían de estar en la iglesia. Y creo que debemos de afrontar este problema que a veces se presenta en casi todas las áreas de la iglesia, que tenemos padres asistiendo a la iglesia, pero sus hijos no asisten a la iglesia, o son un poquito, diríamos, no flojos, sino antagónicos hacia la iglesia. En el pasado, la historia nos muestra diferentes facetas de donde podemos aprender algo y sacar lecciones importantes. Porque si es que vamos nosotros a evangelizar a otras personas, ¿por qué no evangelizamos y comenzamos por los hijos que aún todavía no han aceptado el evangelio? Es ahí donde tenemos que aprender un poquito más acerca de las generaciones. Parece ser que generaciones de personas grandes, a veces hay una brecha, hay una separación con las generaciones jóvenes, con los niños, con los jóvenes, y parece ser que se ha dividido. Tenemos dentro de la iglesia, nuestra iglesia a nivel mundial, un ministerio generacional que se dedica precisamente a eso, a unir, que no estén más separadas las generaciones de personas adultas, de los jóvenes y de los niños, que haya una unidad generacional. Y tenemos un experto en ello, con mucha experiencia, nuestro hermano Anthony Bewley, que ha asistido a los campamentos de jóvenes, y parte de este mensaje está basado en la experiencia que él ha tenido en estas situaciones con los jóvenes, con la siguiente generación, y que ustedes podrán encontrar también en la página de la iglesia. Comencemos de la historia de Abraham y su familia. Dios le dijo a Abraham y a su familia: sal de tu tierra y de tu parentela, porque te voy a llevar a una tierra y en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 18, 17 al 19 dice: y el Señor dijo, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer, es decir, voy a castigar a Sodoma y Gomorra, se lo voy a ocultar a Abraham. Abraham se convertirá, y es palabras de Dios, está diciendo, Abraham se va a convertir en una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo sé, afirmación de Dios, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su familia que guarden el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo. Yo sé que Él lo va a poder hacer. Tiene la capacidad para que practiquen sus hijos lo que es justo y lo que es recto. Así el Señor va a cumplir lo que ha prometido, porque Abraham va a hacer su parte. El Señor hará la parte que Él ha prometido a Abraham, que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Recordemos que años más tarde el pueblo de Israel vino a Abraham, luego vino Isaac, luego vino Jacob, las 12 tribus, y las 12 tribus fueron
debido al hambre que había. Todos conocemos la historia. Fueron a Egipto, en Egipto fueron esclavizados cuando hubo un cambio de Faraón, y vivieron esclavizados por cerca de 400 años, después de los cuales el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud de Egipto, porque el Señor hizo milagros con ellos. Pero Dios, cuando los llevó al Sinaí y cuando les dio leyes para el pueblo de Israel, les dijo las siguientes palabras en Deuteronomio 6, 4 al 7. Oye Israel, oye mi pueblo, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, y las tendrás que repetir. ¿A quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estarás repitiendo este mandato que yo te doy. Fue una orden, un mandamiento de parte de Dios para su pueblo que acababa de liberarlo de la esclavitud de Egipto. Pero ten cuidado, dice Dios, presta atención, no olvides las cosas que han visto tus ojos, las maravillas que Dios hizo para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, ni las apartes de tu corazón mientras tengas vida, mientras vivas. Que estas palabras estén grabadas en tu corazón, enséñalas a tus hijos y a tus nietos. Responsabilidad que está dando Dios. Esto tienes que enseñarlo a tus hijos y aún a tus nietos. Es como dice la versión internacional. Sabemos que Dios lleva al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Finalmente llegan a entrar a la tierra prometida. Tienen que conquistarla. Y comienza con la conquista de Jericó. Al comenzar a entrar a la tierra prometida, siguen luchando, sacando a los heveos, jebuseos, heteos, todas las tribus. No es posible, Dios no permite que saquen a todas las tribus. Quedan varias tribus ahí para probar al pueblo de Israel. Josué es entonces el que va como líder de todo el pueblo de Israel y de la conquista de la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Y leemos esto en Jueces capítulo 2, del verso 7 al verso 13. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat, Jerez, tierra de su heredad, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor, los hijos de aquellos que vieron las maravillas de Dios, y a quienes Dios les dijo: esto se los vas a tener que contar a tus hijos, vas a tener que primeramente grabarlas en tu corazón y transmitirla a la siguiente generación. Toda aquella generación que vieron esas proezas murieron, y la siguiente generación no conocían al Señor, no conocieron las proezas de Dios. Esos israelitas, al contrario, hicieron lo que era ofensa para el Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Dios trató con un pueblo, lo sacó, le hizo maravilla, dijo: este es mi pueblo escogido sobre toda la faz de la tierra. Y ahora esta generación estaba adorando a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos que les rodeaban. Aprendieron lo que había en su medio ambiente.
y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y en lugar de adorar al Señor, adoraron a Baal y a las imágenes de Astarot. ¡Qué cambio tan terrible! Una generación sin fe surgió. No creían en Dios, no sabían nada de Él, no lo siguieron, se volvieron a los ídolos de alrededor de las naciones. Una generación sin su fe puesta en Dios. Adoraron al dios Moloch, a quienes les sacrificaban sus niños recién nacidos, los aventaban al fuego para ser quemados ante el dios Moloch. Adoraban también lo que estaba en los montes, Acera, la diosa, que tenía multitud de nombres y multitud de figuras, la diosa de la fertilidad, la diosa de esto, la diosa, la madre de Baal, la adoraron también. ¿Cómo es que un pueblo que Dios trató con él, que lo sacó verdaderamente, hizo milagros maravillosos con él, sus padres vieron maravillas en el desierto, se alimentaron del maná, Dios los llevó a la tierra prometida y solamente pasó aquella generación y la siguiente generación no conocía a Dios? Qué terrible, qué tristeza. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Jueces 2, 14 al 15. Entonces el Señor se enfureció contra Israel y los entregó en manos de los invasores, que los saquearon y los vendió a sus enemigos de alrededor, a los que ya no pudieron hacer frente. Cada vez que salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para mal, tal como el Señor se los había dicho y jurado, y tuvieron gran aflicción. Esas son las consecuencias de vivir alejado de Dios, de no conocerle, de no hablar de esas proezas. Las consecuencias: aquella generación tuvo gran aflicción, todo les iba mal, no pudieron hacer frente a los invasores, siendo que Dios les había entregado anticipadamente la tierra prometida. Pero para probarlos al pueblo de Israel, Dios no permitió que fueran sacadas todas las tribus que habitaban la tierra de Canaán. A propósito, Dios permitió que quedaran varias de esas tribus, y esas tribus hicieron la vida de cuadritos de todos los israelitas que seguían adorando a Baal y a Astarot. ¿En qué falló esta generación de israelitas? ¿Cuál fue la falla? ¿Por qué se suponía que de un pueblo que vio tantas maravillas, que era el pueblo elegido de Dios, ahora encontramos un pueblo idólatra que no reconoce a Dios? ¿Dónde estuvo la falla? Con darles el poder de Dios a la futura generación. No les contaron del poder de Dios a la futura generación. Ellos no fueron responsables como padres para con sus hijos ni para con sus nietos. Y eso generó una generación sin fe, sin Dios verdadero, solamente con dioses falsos. Posteriormente, el pueblo de Israel, también cayendo en idolatría, estuvo y fue llevado como cautivo 70 años a Babilonia. Y ahí vivieron durante 70 años como esclavos. Al cumplirse estos 70 años, el rey Ciro permitió que fueran y regresaran nuevamente a Jerusalén. Y Esdras, juntamente con 50,000 judíos, regresaron a Jerusalén para reedificar los muros y para reedificar el templo, y reconstruyeron lo que era todo el muro de Jerusalén y también el templo, que estaba totalmente en ruinas. Fue restaurada la vida espiritual,
volvieron a adorar a Dios, volvieron a tener el templo, nuevamente volvieron al camino. Fue restaurada más que el templo y más que la ciudad. Fueron restaurado el pueblo de Israel en la adoración a Dios. Una restauración que Dios permitió que se lograra a través de Ciro, que Dios movió su corazón y pudieron regresar estos 50,000 judíos, y después de 17 años de estar ahí pudieron nuevamente reiniciar la adoración y el servicio a Dios. Nehemías 8:1-3. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está enfrente de la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley. Todo el pueblo pidió algo. Le pidió algo al líder, al maestro Esdras, y le dijo: trae el libro de la ley, lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Queremos saberlo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, lo pidió. El libro de la ley de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la congregación, que estaba compuesta de hombres, mujeres y niños, todos los que podían entender, y la leyó en la plaza que está frente a la puerta del agua, al aire libre. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Había habido un lapso en que no se había leído, que había ignorancia, y todo el pueblo estaba muy atento a la lectura de este libro. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. No era hablar por hablar. Lo importante era que el pueblo entendiera lo que se estaba leyendo, y se lo explicaban de tal manera que el pueblo pudiera entenderlo. Pero el pueblo deseó conocer la palabra de Dios que había sido olvidada. Así que Esdras leyó a todo el pueblo del libro de la ley, y todos escuchaban con mucha atención, como un solo hombre, porque deseaban conocer la palabra de Dios. Vayamos al libro de los Salmos. David habla acerca de lo que Dios quería y lo inspiró para que él escribiera estas porciones en los Salmos. Salmo 78, versos 2 al 7. Mis labios pronunciarán parábolas, y hablaré cosas escondidas de antaño, de hace mucho tiempo, cosas que hemos oído y entendido y que nuestros padres nos han contado. He allí una conexión. Nuestros padres han tenido la responsabilidad y el cuidado de contarnos estas cosas de antaño. No las esconderemos a los hijos. No vamos a quedarnos con ellas, porque eso sería egoísta. Contando a la generación venidera, vamos a contar a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y las maravillas que Él hizo. Se las vamos a contar a la siguiente generación. Les vamos a decir que Él promulgó un decreto para Jacob, para el pueblo de Israel, dictó ley para el pueblo de Israel, la cual ordenó a nuestros padres enseñarla a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y no vuelva a generarse una generación sin fe, sin conocer a Dios. Que la generación venidera lo sepa, y los hijos que nacerán de esa generación naturalmente, que a su vez la enseñarían a sus hijos. En otras palabras, está hablando de los nietos, a fin de que pongan el objetivo, a fin de que esa generación ponga su confianza en Dios y no se olviden de sus proezas, y que guarden sus mandamientos que ha ordenado. Este es el objetivo, de poder transmitir a la siguiente generación que puedan tener la confianza, la fe en Dios, y no se olviden de que es un Dios poderoso.
y que tampoco se olviden de guardar lo que Él ha ordenado. Salmo 145, verso 4. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Es la responsabilidad. Cada generación debe proclamar las obras de Dios, celebrar sus obras, proclamar sus proezas. Cada generación, y la siguiente generación, y la siguiente generación. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. El Salmo 71, allí encontramos una oración que hace el salmista en el Salmo 71, versos 17 y 18. Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. He aprendido desde joven tu camino, tus enseñanzas, y aún hoy sigo anunciando proclamando todas tus maravillas, todas tus proezas. Aún cuando sea yo anciano, y esta es una oración muy bonita, aún cuando yo llegue a ser un anciano y llegue a peinar canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera, hasta que pueda transmitir a la generación venidera acerca de tu poder y dé a conocer tus proezas a todos los que han de venir, a todos los que vienen la siguiente generación. Qué bonita oración. Este hombre no quiere morir hasta que pueda transmitir lo que él aprendió desde la juventud, transmitirlo a la siguiente generación, a la generación venidera, dar a conocer sus proezas a todos los que vienen en la vida. Y así encontramos que este hombre esperaba llegar a viejo y no importa que tenga cana, pero seguir transmitiendo, que Dios no le permitiera morir antes de cumplir esta responsabilidad y misión de transmitir a la siguiente generación esa fe, ese conocimiento que él había tenido desde su juventud. Hoy día tenemos esta generación. No sé si alcanzan ustedes a leer. Dicen, yo soy de esa generación que ya nació sin fe, que vivimos enfadados y no sabemos por qué. ¿Se identifica con la generación de jóvenes hoy día? Sí. Que muchos jóvenes están enfadados, que no saben nada de la vida, pero no saben por qué. Sencillamente, una generación en la cual esa generación ha sufrido una degeneración. Generación que ha sufrido una degeneración. Es decir, una caída, una pérdida de los valores originales que debería de tener esa generación. Está degenerado. Está ahora, no buscan a Dios como aquella generación de fe, sin fe, que hubo en el pueblo de Israel. No buscaron a Dios, buscaron a Baal, buscaron a Astarot, buscaron todas las adoraciones de los ídolos de alrededor, pero no buscaron al verdadero Dios. Esta generación hoy día, muchos jóvenes así están como estos jóvenes, han sufrido una degeneración. ¿Qué se necesita? Que esta generación está gritando a gritos, necesita una regeneración, que nuevamente vuelva a tener los valores primitivos, que nuevamente sea restaurada. Así como Dios permitió que fuera Esdras a restaurar el templo y a restaurar la vida espiritual del pueblo de Israel, hoy día muchos jóvenes es la necesidad de ellos que sean restaurados a una vida espiritual, a vivir tomando en cuenta a Dios. Nuestro hermano Anthony Mullin, experimentado en los ministerios generacionales, dice que hay 3 falsas ideas que a veces se han colado en las iglesias y que muchos cristianos tienen en mente para atraer a los jóvenes. Una de ellas, errónea, es: hay que adaptarnos al gusto de los jóvenes. ¿Qué quieren los jóvenes? Yo sé de una iglesia
que dijo, para atraer a los jóvenes, antes de que empiece el servicio, vamos a tocar música rock. Para que todos los jóvenes escuchen la música rock y atraer a los jóvenes a la iglesia. Idea errónea. Creer que adaptarnos al gusto de los jóvenes los vamos a atraer. Lo está diciendo una persona experimentada en varias iglesias y que trata y ha tratado por mucho tiempo a los jóvenes. Que la alabanza de la iglesia sea contemporánea. Ya no, otro tipo de alabanza no queremos, pura contemporánea. De esa contemporánea que encontramos en internet, algunas tipo rock, algunas tipo salsa, algunas tipo que sea contemporánea. Es importante tener adoración, música, alabanza contemporánea, porque vamos a atraer a los jóvenes. Idea totalmente errónea. Otra, esa misma idea de adaptarnos a los jóvenes. En una iglesia se pusieron juegos, mesas de ping-pong, de billar, de todo. Hay que atraerlos por medio de la diversión. ¿Y saben qué pasó? Ahí se quedaron las mesas, no funcionó. La iglesia siguió igual, sin jóvenes. No funciona. No es la idea correcta. Hay que darles diversión. Y recuerdo que en años pasados nuestra iglesia gastó millones de dólares enviando jóvenes a divertirse a un campamento cerca de Canadá, a Minnesota. Algunos de ustedes recordarán. Y de esos cientos de jóvenes que fueron y que les dieron diversión, esquiar en el agua, tiro de flecha, baile, etc. ¿Saben cuántos hay en la iglesia? No los podemos contar. No se quedaron. Erróneo pensar que tenemos que adaptarnos a los jóvenes para fin de atraerlos. Ideas erróneas que en las iglesias se han donado. Creer que todos los jóvenes son semejantes iguales. Conocemos un joven que le gusta el rock y pensamos que a todos les gusta el rock. Podemos creer que todos son iguales, que todos piensan igual, y entonces queremos con esa base atraer a los jóvenes, sobre la base de algunos jóvenes que conocemos. Totalmente erróneo. También pensar que la iglesia tiene una necesidad de jóvenes y que si nuestra iglesia no podemos atraer a estos jóvenes, son necesarios para poder que nuestra iglesia pueda sobrevivir. ¿Creen ustedes que quién está al frente de la iglesia? Es Cristo. No depende de los jóvenes, no depende de que muchas iglesias están precisamente dedicadas exclusivamente, adaptadas para complacer a los jóvenes. Esa adaptación, aún los servicios adaptarlo, la adoración adaptarla, todo adaptarlo para los jóvenes. Totalmente erróneo, no va a funcionar. Es una idea errónea seguir con estas ideologías. Estos mismos errores se han cometido en las iglesias, desafortunadamente. ¿Ha intentado usted alguna vez reparar un refrigerador descompuesto? ¿Hay alguno de ustedes que se le haya descompuesto un refrigerador en alguna ocasión? ¿Y cuántos trataron de repararlo? ¿Y cuántos tuvieron éxito? ¿Saben por qué a veces la mayoría de todos los que tenemos refrigerador, cuando se descompone, no tenemos éxito? ¿Por qué? Porque no sabemos. Porque esto requiere un conocimiento especializado. Requiere exactamente de un servicio técnico especializado que conozca dónde está la falla y que nos lo pueda arreglar. Pero en muchas ocasiones, si nosotros no tenemos este conocimiento y queremos repararlo, no va a funcionar, va a ser un fracaso. ¿Y cuántas ocasiones pensamos que son las ideas que nosotros queremos hacer para que los jóvenes puedan volver a ser restaurados? Y nos equivocamos. Creemos que nosotros podemos hacerlo.
Y podemos hacerlo. Conocí de una persona, de una familia que le decía a su hijo: tienes que ir a la iglesia. Yo no quiero ir, yo no quiero ir. Ah, no, tienes que ir, si no, no te dejo ir al cine el domingo, no te doy domingo el domingo, no te doy para gastar esto. Y aquí venía ese joven, ¿verdad? Venía a fuerzas. ¿Ustedes creen que aprendió algo? ¿Ustedes creen que alabó a Dios de corazón? ¿Ustedes creen que le sirvió el que trajeran obligado a ese joven al servicio? Yo tuve que hablar con los padres y decirles: yo quiero que ustedes no le exijan nada. Quiero que cuando yo lo vea aquí en la iglesia, saber que vino por propia voluntad y no que ustedes lo obligaron a venir y que viene a fuerzas. Eso no le sirve de nada. Al contrario, genera más antagonismo hacia la iglesia, antagonismo hacia la palabra de Dios. Solo Dios puede restaurar la vida espiritual de un joven, como solamente Dios pudo restaurar la vida espiritual del pueblo de Israel. Desde la esclavitud de Babilonia, Dios obró, puso los líderes apropiados, puso la oportunidad apropiada, puso todo para restaurar la vida espiritual del pueblo de Israel. ¿Y cuántos padres quieren restaurar la vida espiritual de un joven obligándolo? Tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto, y si no, no te doy esto, no te doy aquello. No funciona. Usted no lo puede restaurar, necesita llamar a un especialista, a un experto en conversión, a un experto que pueda tocar el corazón precisamente del joven. Juan 12:23, Cristo nos da una enseñanza, y hay una analogía muy importante que podemos aprender aquí en el Evangelio de Juan 12:23 y 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se desbarata el grano de trigo en tierra y muere, se va a quedar solo, si no sucede eso. Pero si muere el grano de trigo, entonces va a producir mucho fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que al joven no se va a restaurar en su vida espiritual con diversión, no se va a restaurar con música rock, no se va a restaurar con diversión de juegos de mesa, de deportes, etc. Esto es bueno que lo haya entre los jóvenes, no estoy diciendo que está prohibido, al contrario, que es bueno que haya esa convivencia. Pero la vida espiritual de un joven no se va a poder restaurar aquí dándole más dinero, adaptando todo a los jóvenes, consintiendo todo con lo que hacen los jóvenes. Es necesario, como cantábamos en el segundo himno, que haya un corazón quebrantado. Si el grano, es decir, no muere, si el joven no quebranta su corazón ante Dios, no hay forma de restauración. Es Dios el que puede poner los medios para quebrantar el corazón, para quebrantar la vida de esa persona, para que el yo que no quiere reconocer a Dios pueda morir como el grano. Y cuando un joven llega a esa conversión verdadera, entonces Dios va a producir mucho fruto a través de él. Romanos 6:4, porque mediante el bautismo fuimos sepultados con Cristo en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó por el poder del Padre, nosotros llevemos una vida nueva. Hasta que el joven sea sepultado, hasta que el joven verdaderamente sea quebrantado y quiera realmente ver que su vida sin Dios va a tener consecuencias, hasta entonces creo que ese joven va a poder ser restaurado por el poder de Dios para que lleve una vida nueva, así como fue una vida diferente la que llevó el pueblo de Israel cuando regresó bajo la dirección de Esdras a Jerusalén. Juan 3:30, lo que cantábamos en el himno: a él le toca crecer, dijo Juan. Yo quiero que Cristo crezca y a mí me toca disminuir, menguar. Cuando en un joven
ha quebrantado su corazón y disminuye el yo personal, su persona, y comienza Cristo a crecer en ese joven va a llevar mucho fruto. Cuando Cristo está creciendo en él, cuando se está agigantando Cristo en la vida de ese joven, su vida no va a ser inútil. Pero antes necesita él reconocer que yo soy terrestre, yo soy naturaleza humana, yo sin Dios voy a llevar las consecuencias como lo llevó aquella generación que no conocía a Dios y que simplemente se fue con los ídolos de los pueblos de alrededor. ¿Acaso esto es transmitir la fe? Muchos padres han creído que esto es transmitir la fe. Y conocí de una familia que decía el Señor: yo quiero que mis hijos sean unos verdaderos cristianos en el mañana. Así es de que, a ver, mis 5 hijos, siéntense aquí y no se me muevan. Vayan antes al baño, lo que sea, no quiero ninguna interrupción. Y sentaba a los 5. Y ahora sí les voy a leer de la Biblia, les voy a enseñar de la Biblia, esto, bla, 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 bla. Eso es así, bla, 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 bla. Les voy a enseñar esta historia, les voy a hablar de la Biblia, les voy a hablar de esta historia, y no se me muevan. Y los tenía 1 a 2 horas. Supuestamente le estaba transmitiendo la fe, le estaba transmitiendo información, no estaba transmitiendo fe. ¿Qué sucedió con esos 5 hijos? Hoy día, ninguno de ellos está cerca de ninguna iglesia. ¿Qué sucedió? Se equivocó el método. Pensó que solamente era hablar, transmitir, decirle: mira, te voy a platicar de la historia de Jonás. Mira, a Jonás le pasó esto, por esto, por aquello, esto hay que obedecer a Dios. Piensan las personas que solamente es decirle al hijo y que ya le han transmitido la fe. No es suficiente. La transmisión de la fe no consiste solamente en información, pasar la información, sino establecer algo muy importante como padres: establecer un ejemplo y establecer relaciones con la siguiente generación. 2 cosas importantes. Ejemplo. Conocí de una familia que tenía varios hijos y venía a la iglesia, y en la iglesia todo se veía muy bien. Cuando regresaba a su casa, criticaban al pastor, criticaban la iglesia, criticaban al hermano, criticaban lo que se hizo, criticaban la alabanza, criticaban porque poníamos un cassette de música, todo lo criticaban. Era una crítica del padre, de la madre, sí, y hicieron mal esto y esto y lo otro, aquello, crítica y crítica. Sus hijos y hijas escuchaban eso continuamente. ¿Saben qué pasó? No están en la iglesia, en ninguna iglesia. Fueron antagónicos porque los padres generaron un mal ejemplo, criticando el cuerpo de Cristo, lo que se hace, y que está guiado por seres humanos que nos equivocamos y cometemos errores, y que los que vienen a la iglesia son seres humanos que cometen errores, y que quizás en un momento una persona con dolor del estómago, dolor de muela, ni le da los buenos días, ni le saluda y se voltea para otro lado porque no aguanta el dolor o el dolor de estómago, o sencillamente viene con una pena y no lo ve a usted y no le saluda, y usted regresa a su casa: te fijaste cómo el hermano no me saludó, no, qué clase de hermanos, esto, lo otro, aquello, bla, 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 crítica, crítica, crítica. ¿Quién lo escucha? Los hijos. Y después decimos: ¿por qué los hijos no quieren venir a la iglesia? Pues porque nosotros exactamente generamos antagonismo hacia el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No podemos solamente amar a Cristo, que es la cabeza, y despreciar al cuerpo y criticar al cuerpo. Debemos de reconocer que tenemos que sentar ejemplo nosotros a la siguiente generación, no pasarles solamente información, dar el ejemplo de lo que es seguir a Cristo y tener una relación estrecha con la siguiente generación, porque entonces es cuando la siguiente generación puede escuchar. Como dice el Salmo 42, ¿no? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Si nuestros hijos y la siguiente generación ven que nosotros tenemos sed
de la palabra de Dios, si nosotros nos ven estudiando la palabra de Dios, nos ven orando, hermanos, ellos se les va a grabar. Les estamos transmitiendo con hechos que es importante Dios. Pero si no lo hacemos, estamos transmitiendo también que pues es más importante otras cosas. Dios es en segundo lugar, si hay tiempo, si no hay otro compromiso, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Comienza a decaer. Estamos transmitiendo no fe, sino incredulidad a la siguiente generación. Es muy diferente desear una palabra como el sediento desea el agua. Si usted se viera en esta situación, en un desierto, ya cansado, arrastrándose, lleno de calor, yo pienso que el deseo sería tan grande realmente del agua. Como hubo un maestro filósofo que fue a un alumno y le dijo: yo quiero ser su alumno y que me enseñe esto de filosofía, es decir, filosofía en el buen sentido, el amante de la sabiduría. Quiero que me dé toda su sabiduría. Le dijo: muy bien, vente mañana y te voy a llevar a un río. Y lo llevó a un río y le dijo: aquí te voy a dar la primera lección. Y entonces se metieron al agua, les llegaba el agua hasta el pecho, y entonces el maestro lo agarró y lo metió al agua, debajo del agua. Él estaba, bueno, al principio no hizo nada, pero al rato que necesitaba respirar, se quería levantar, y él metiendo la mano y manteniéndolo abajo del agua, que no se levantara, hasta que no aguantaba, y con fuerza levantó las manos, hizo todo para zafarse de la mano del maestro. Le dice: cuando tú tengas ese deseo que tuviste así de salir a respirar agua, y tengas ese deseo de aprender sabiduría, entonces ven y yo te enseño. Pero ahorita todavía no lo tienes. Y hermano, cuando nosotros tenemos deseo de la palabra de Dios, amamos la palabra de Dios, lo van a sentir nuestros hijos. No es algo teórico, es algo que amamos, es algo que disfrutamos. No basta con conocer la palabra, porque dice la Biblia, eso solamente es información. Hay que experimentarla, hay que disfrutarla. Cuando una persona disfruta la Biblia, cuando vive la Biblia, hermanos, la siguiente generación se va a dar cuenta que amamos la palabra de Dios. No sencillamente ya fui, escuché el sermón, estuvo medio mal, no, estuvo bien. Ya. Eso no es venir con una actitud de decir: hijos, vamos a ver qué nos dice hoy Dios a través de los seres humanos imperfectos que hay en la iglesia. Vamos a ver qué nos dice Dios. ¿Con qué nos está hablando a través de su palabra? Para vivirla, para respetarla. Y eso se vive, eso se siente, eso no se dice con palabras. Los hijos lo aprenden por el ejemplo, por lo que vean en nosotros. Y esta es una gran verdad. Como vivimos en nuestro hogar, en la iglesia podemos estar sonrientes, tener compañerismo. ¿Cómo vivimos en el hogar? Así como vivimos en el hogar, es lo que realmente somos. Si vivimos como cristianos, es que realmente somos cristianos. Pero si en nuestro hogar nos comportamos como todo el mundo se comporta, es lo que realmente somos. No somos cristianos, somos como todo el mundo, gentiles, incrédulos. No más que conocemos de la Biblia. Conocemos la historia de Sansón, conocemos la historia de Jesús, podemos saber versículos y capítulos enteros de la Biblia. Si no vivimos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, con nuestros vecinos, si no vivimos como cristianos viviendo la palabra de Dios, vamos a revelar que realmente no somos lo que creemos que somos. Tenemos que vivirlo. ¿Cómo vivimos? Si en nuestro hogar hay pleitos, hay malas palabras, si en nuestro hogar hay todo aquello que es detestable en un hogar cristiano,
Señal de que se están perjudicando las generaciones futuras que están viendo y escuchando. Hay que sentar ejemplo. Es la forma de transmitir la fe verdadera, la fe no muerta, la fe viva, cuando vivimos lo que realmente creemos. No solamente lo creemos en la iglesia, lo aceptamos en la iglesia, lo vivimos y lo hacemos una realidad en nuestro hogar. Hoy día, hermanos, vivimos en una generación sin compromisos. ¿Saben que cada día más jóvenes son los que no se casan? ¿Saben por qué no se quieren casar? No, yo no quiero un compromiso. Nos arrejuntamos, vivimos y a la hora que cada quien para por su camino. No quiero un compromiso. Hoy día los jóvenes están viviendo sin compromisos. ¿Por qué creen que ahora también los patrones contratan a las personas solamente temporalmente? No quieren tener compromiso para el obrero, que después con el tiempo te tenga que indemnizar y dar él. No, yo no quiero compromisos contigo. Y estamos viviendo en una era que todo es más fácil sin compromisos. Nos juntamos, vivimos en Amacierto, si funciona, qué bueno. Y si no, pues no estamos comprometidos. Ni yo tampoco me comprometo a sostenerte. Hoy día los matrimonios fracasan también porque el hombre no está comprometido a mantener a la familia. No, a ver, ¿tú qué le haces? No, yo no tengo dinero, a ver qué buscas, cómo vas a comer a los hijos. No, yo no tengo, sencillamente, no estoy comprometido. No hay compromiso. Vivimos en esta generación, menos cristianos habrá comprometidos con Cristo. Si no nos comprometemos en algo físico, mucho menos nos vamos a comprometer a ser cristianos. No, ¿para qué me comprometo con Cristo? No, luego tengo que hacer esto. No, mejor así, voy a la iglesia y ahí canto, saludo a los hermanos. Me gusta platicar con los jóvenes, con las muchachas, las muchachas con los muchachos. Eso es lo que me gusta. Compromiso con Cristo, eso ya es otra cosa. Esta es la generación que estamos viviendo hoy día. Hermanos, nuestra amistad, la relación de amigos, de padres con nuestros hijos, debe de ser un lazo tan fuerte que el tiempo y la distancia no puedan eliminar ni puedan vencer. Que no importa dónde estén nuestros hijos, nuestros nietos, que siempre haya ese contacto, que los lazos de amor, de amistad estén estrechos. Porque cuando hay esa amistad profunda, sincera, que lo sienten también la siguiente generación, hemos ganado el derecho para ser escuchados. Pero ¿qué tal si su hijo dice, papá, fíjate que digamos, hay un concurso de oratoria en la escuela y pues yo soy campeón y quiero que vayas porque de seguro voy a ser campeón? Y el papá, no puedo, hijo. A ver cómo te va. Mira, papá, traje el diploma de campeón. Sí, ahí ponlo. A ver dónde lo pones. Es decir, no hay ese amor. El joven no siente esa amistad. No le hablamos en el lenguaje del amor que él puede entender. Cuando a veces no les dedicamos tiempo, cuando a veces no los escuchamos, estamos muy ocupados en otras cosas que son más importantes y pensamos que nuestro hijo, el problema que trae, lo que él quiere sacar, eso no es tan importante para nosotros. Será importante para él. Para mí, más importante es ganar dinero, más importante es la casa, más importante son los problemas de la vida. Pero de mi hijo, de mi hija, sencillamente nos hacemos a un lado, creando la siguiente generación sin fe. Yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, que cada uno de ustedes puede convertirse en una bendición para las generaciones del mañana. ¿Le gustaría a usted que el día del mañana
nietos, pudieran tener un bonito recuerdo de usted y dijeran: ay, me acuerdo de mi abuelo, ay, me acuerdo de mis padres. Ellos sí que me enseñaron a tener fe en Dios. Ellos sí que me enseñaron el camino. ¿Cómo lo viví con ellos? Lo aprendí. Vi cómo ellos confiaban en Dios. Vi cómo ellos realmente tenían un compromiso con Cristo. Y hermanos, es lo que ellos van a seguir. Lo que vean en nosotros. No la información que les pasemos. Esta es complementaria. Esta es adicional. Lo importante es vivirla. ¿Y cómo podemos convertirnos en una bendición? Escúchalos. Ten tiempo para escuchar a tus hijos. Cuando el hijo regresa: fíjate, papá, te quiero. No, ahorita no me platiques. No, ahorita voy a hacer esto. Se me queman los frijoles. Escúchelo. Vaya, apague la estufa. A ver, hija, hijo, ¿qué quieres? Soy como Dios. Tengo tiempo. ¿Por qué? Porque te amo. Te quiero escuchar. Quiero estrechar estos lazos de amistad, de comunicación con la siguiente generación. Que nada impida que nosotros escuchemos en todo momento a nuestros hijos, porque esto puede ser decisivo para la vida espiritual de nuestros hijos. Dedícales tiempo a ellos, así como dedicamos tiempo para el trabajo, tiempo para reparar cosas en la casa. Dedica tiempo a tus hijos. Cuando ellos te lo están pidiendo, convive con ellos en lo que ellos disfrutan. Eso te va a hermanar con ellos de tal manera que el día de mañana, cuando tú les hables y les des un consejo, te van a escuchar por el amor que ellos han sentido que tú les tienes. Dedícales tiempo. Vive por la palabra de Dios. Que ellos vean que tú vives por la palabra de Dios. Que cuando llegue el cobrador y tú no tienes dinero para pagar el abono, no le digas a tu hijo: sal y dile que no estoy. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Echar mentiras, a no decir la verdad. Sal y dile que no estoy. Pero tú estás aquí, papá. ¿Por qué no damos la cara? ¿Por qué no enfrentamos por cobardes? Debemos de dar un ejemplo en nuestro hogar, en el trabajo, donde quiera que nuestros hijos vean reflejado la vida de Jesús. Eso es lo que deben de ver en un cristiano. Y si ven esa vida reflejada en Jesús, estamos viviendo por la palabra y les estamos transmitiendo con fuerza y con poder el evangelio de las buenas nuevas que están en la palabra de Dios. Ora diario por ellos. La siguiente generación necesita oración, que nosotros oremos por ellos diariamente. Que Dios ponga los medios para restaurarlos, que Dios los guíe, que no los metan en problemas, y si se meten en problemas, que aprendan la lección. Señor, guíalos. No debe pasarse un día sin que estemos orando por ellos, por una restauración a su vida espiritual, para que vivan cerca de Dios. Será la mejor herencia que les podamos dejar. Estrecha esas relaciones con la siguiente generación. Hay que estrechar esas relaciones. Saber lo que les gusta, lo que les disgusta. Saber estar conviviendo con ellos, disfrutar. Cuando un joven está disfrutando algo, a veces generalmente llama al papá: ven para que disfrutes. Lo veo a veces, y lo experimento yo con mi nieta, que a veces me dice: ven acá, quiero que también veas esto que está muy bonito. ¿Por qué? Porque lo está disfrutando. Y cuando alguien disfruta de algo, de felicidad con otra persona, se vuelve al doble esa felicidad. Cuando alguien comparte las penas con otro, se dividen por mitad las penas. Y eso sucede también con la siguiente generación, con los hijos, con los nietos. Estrechen relaciones con ellos. Vive tu fe cristiana. Hay que vivirla, no solamente platicarla, vivirla, experimentarla, que vean que nosotros realmente confiamos en Dios, que nosotros seguimos a Jesucristo, que nosotros dejamos huella para que las siguientes generaciones sigan esas huellas y puedan acordarse. Yo me
acuerdo de papá, me acuerdo de mamá, esto, lo otro, aquello. Es muy bonito, hermanos. Yo recuerdo a mi madre cuando estábamos niños y que no había dinero para ir al servicio, para ir a adorar a Dios y escuchar su palabra. Y mi mamá decía, no hay dinero, no hay dinero para el camión. Tenemos piernas, estamos saludables. Así de que a las 8 de la mañana salíamos de la casa. Es algo que a mí no se me olvida. Y agarraba a mi mamá con una mano a mi hermana y otro a mí, y vámonos a caminar. 1 hora de caminata para llegar. Nunca llegamos tarde al servicio. Jamás llegamos tarde. ¿Por qué? Porque ella tenía el compromiso con Dios. Estaba comprometida de tal manera y quería, y nos mostró, no nos dijo, nos mostró por su vida la forma en que ella nos trataba y decía, tenemos que ir, vamos a agradecerle a Dios las bendiciones, vamos a pedirle bendiciones, vamos a escuchar su palabra. Íbamos y 1 hora de caminata para llegar al servicio, al templo donde nos reuníamos. Y de regreso en verano, cuando no hay sombra y el sol está quemando, de regreso 1 hora. Y mi madre no se la acababa. Y quería que nosotros tampoco nos hiciéramos para atrás. Vamos. Y fue el entusiasmo de ella la que nos llevó. Aprendimos que lo que vale número 1 es Dios. No importa cuál sea la situación. Por eso es, vive tu fe cristiana. Tú tendrás tus propias experiencias con tus hijos. Ellos recordarán esas experiencias para siempre de cómo vive usted su vida cristiana y cómo es su compromiso con Dios. Cuando una persona está comprometida con Dios, no importa más que el compromiso con Dios. Dios es el número 1 en nuestra vida. Y cuando la siguiente generación y nuestros hijos ven que Dios es el número 1 en nuestra vida, eso cala muy hondo en la siguiente generación. Tarde o temprano, nuestros hijos, los hijos que no están en la iglesia, si nosotros seguimos y ayudamos, porque es una colaboración de Dios con nosotros, una labor, Dios puede quebrantar el corazón de ellos, puede quebrantar su vida. Pero ¿qué si nosotros no respaldamos, escuchando a nuestros hijos, dedicándoles tiempo, si no vivimos la palabra de Dios, si no oramos diario por ellos, si no estrechamos esas relaciones con ellos, si no vivimos dentro de la fe cristiana, y si ven nuestros hijos que no tenemos un compromiso con Dios, ellos tampoco lo tendrán. Hermanos, podemos ser una bendición, una gran bendición para las generaciones que vienen. Y yo, a través de este mensaje, deseo que todos nosotros nos convirtamos en la más grande bendición para las generaciones que vienen. ¿Les gustaría ser una bendición para sus hijos, para sus nietos, para los que vienen? Y esto no es solamente para los que tenemos hijos, sino también los que no tienen hijos y que están en la iglesia deben de ser un verdadero ejemplo para los jóvenes, para las siguientes generaciones, que vean en nosotros reflejada la luz de Jesucristo en acción, que ilumine el camino de las siguientes generaciones. Oremos a Dios. Bendito Señor, queremos pedirte una bendición muy especial para los hijos de nuestros hermanos, esos hijos que no están en la iglesia, esos hijos que hoy no nos vemos aquí adorándote ni escuchando tu palabra. Señor, tú sabes la circunstancia que hay en cada hogar y que hubo en cada hogar. Y también sabes, Señor, que todos nosotros como padres y humanos hemos fallado en algún punto de nuestra vida. Pero sabemos, Señor, que hay esperanza porque tú restauraste
la vida espiritual de todo un pueblo desviado, tu pueblo de Israel. Tú pusiste todos los medios para restaurar a tu pueblo y queremos pedirte, Señor, que tú pongas todos los medios para restaurar la vida espiritual de aquellos, de los jóvenes, hijos de nuestros hermanos que no nos vemos en la iglesia. Permite, Padre Santo, que tú, que eres el especialista en los seres humanos, que conoces a los seres humanos, tú sabes, Señor, cómo restaurarlos, cómo convertirlos. Solamente te pedimos que nos ayudes a nosotros a estar a la altura para formar un equipo contigo y poder respaldar la obra que tú quieres hacer con los jóvenes, que pueda ser respaldada con nuestro ejemplo, que pueda ser respaldada con esas buenas relaciones hacia ellos, que pueda ser respaldada por el tiempo que les dedicamos a ellos, que sea respaldada en todas las formas, que ellos puedan sentir y ver tu presencia viva en la vida de nosotros, porque eso iluminará de luz la vida de ellos, de alegría, de felicidad, y tarde o temprano, Señor, ellos como el hijo pródigo volverán hacia ti, hacia buscarte. Permite, Padre Santo, que nosotros dejemos huella, que nosotros seamos el verdadero ejemplo, que nosotros asumamos esa responsabilidad de que podamos transmitir la fe viva a las futuras generaciones, para que la siguiente generación, como esta generación donde nos ha tocado vivir, la siguiente generación te alabe, te glorifique, rinda su corazón y su vida a ti y se comprometa para siempre contigo, como nosotros, Señor, queremos que vean la siguiente generación nuestro compromiso que tenemos contigo y que es para toda la vida, mientras tengamos vida en esta tierra. Señor, ayúdanos, permite, Señor, ponemos en tus manos a todos aquellos de los jóvenes que no tenemos en esta iglesia y que quisiéramos verlos, que sus padres también quisieran verlo en este lugar, adorándote a ti, escuchando tu palabra, queriendo, Señor, vivir la vida cristiana que tú nos has permitido vivir en este cuerpo tuyo en que hemos sido puestos en tu iglesia. Señor, queremos ponernos en esta ocasión en tus manos y también, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos modeles de tal manera que nosotros, cada uno de nosotros, podamos convertirnos en la más grande bendición para las siguientes generaciones. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.